La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Éxodo 29. Dios da instrucciones para ungir a Aarón y sus hijos como sacerdotes de Israel. Conozcamos un poco de este ceremonial que oficiaría Moisés y se extendería por 7 días. Primero, Dios indica minuciosamente la ofrenda que Moisés debe preparar: un becerro, 2 carneros sin defecto, panes, tortas y hojaldres, todos sin levadura, colocados en un canasto según los versos 1 al 3. En segundo lugar, le indica la preparación de los futuros sacerdotes. Debía llevarlos a la puerta del tabernáculo, bañarlos y vestirlos con las vestiduras sagradas descritas en el anterior capítulo. El Señor describe cuidadosamente hasta el orden en que debían colocarse las prendas. Y por último, Moisés derramaría el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y sus hijos, según los versos 4 al 9. De esta manera, la ofrenda y los sacerdotes estarían preparados para los sacrificios de consagración. ¿De qué manera nos estamos preparando nosotros? Seguidamente se sacrificaría el becerro. Aarón y sus hijos debían colocar sus manos sobre la cabeza de la víctima para confesar sus pecados. Luego, el animal sería degollado para untar los cuernos del altar con su sangre y derramar todo el resto de la sangre al pie del altar. Un detalle importante de este sacrificio es que solamente las vísceras y la grasa se quemarían sobre el altar, y todo el resto se quemaría fuera del campamento porque era la ofrenda por el pecado, como declaran los versos 10 al 14. ¿Por qué fuera del campamento? Porque el pecado es inmundo y nada inmundo debía haber en medio del pueblo de Dios. Esta es la razón por la cual Jesús fue sacrificado fuera de Jerusalén. Él es nuestra ofrenda por el pecado, como dice Hebreos 13, 10 al 13. Siendo inocente, cargó con nuestras inmundicias para redimirnos de la condenación que merecíamos. Luego se ofrecería uno de los carneros. Siempre el primer paso sería imponer sus manos sobre la cabeza de la víctima. Después de ser degollado, la sangre se rociaría sobre el altar y se cortaría en pedazos para quemarlo completamente sobre el altar, porque es holocausto de olor grato para Jehová, como dicen los versos 15 al 18. Los holocaustos se distinguían porque absolutamente todo era quemado sobre el altar. Esto simbolizaba la entrega total de Jesús, el ungido. ¿No deberíamos nosotros entregarnos completamente y sin reservas al Creador? ¿Te gustaría ser una ofrenda de olor grato a Jehová? Pues el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1: Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Después se ofrecería el segundo carnero siguiendo los mismos procedimientos iniciales, con la diferencia que parte de la carne de éste debía comerla Moisés como ministro oficiante, otra parte debían comerla Aarón y sus hijos, y otra parte sería quemada sobre el altar porque es carnero de consagración, como dicen los versos 19 al 22. De esta manera, los consagrados participarían del sacrificio a manera de sacrificio de paz. Jesús dijo por eso: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, en Juan 6:54. Somos llamados a participar del sufrimiento de Cristo y del gozo de la redención en su sangre. En un ungimiento se colocaba sobre la mano del ungido un símbolo de la autoridad y el cargo recibido. En este caso, Moisés colocaría, además de la carne mencionada, un pan, una torta y un hojaldre sin levadura para que Aarón y sus hijos lo sostuvieran sobre sus manos mientras los mecían delante de Dios, para luego quemarlo sobre el altar. El resto de los panes sin levadura debían comerlo con la carne en un lugar santo. Si sobraba algo, debía quemarse en un lugar santo también. Y todo lo mencionado se repetiría por 7 días, según los versos 23 al 37. ¿Te imaginas cuán extensa y cuidadosa fue la consagración de estos hombres para ministrar delante de Dios?
Confesar nuestros pecados, entregarnos totalmente como holocausto y participar de la carne y sangre de Cristo es algo que necesitamos hacer todos los días hasta que tengamos el privilegio de encontrarnos cara a cara con Dios en el santuario celestial. ¿Quieres empezar hoy mismo? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.